La sala de reuniones del equipo SEAL quedó en silencio cuando la capitana Gianna Parker describió su estrategia de combate para el F-35 para eliminar a todo un escuadrón enemigo. Aproximación SEALT, ataque sistemático, cero detección, explicó a una sala llena de operadores de las fuerzas especiales que llevaban años preguntándose si las pilotos podían manejar la presión real del combate. El jefe maestro Harrison rió abiertamente. Parker. El combate aéreo no funciona así. No puedes simplemente acercarte sigilosamente a 18 aviones enemigos y eliminarlos uno por uno como en un videojuego. Pero cuando el F-35 Lightning II de Gianna regresó a la base 3 horas después con 18 derribos confirmados y sin que el enemigo se diera cuenta de su presencia, el equipo SEAL aprendió que a veces las tácticas más inverosímiles las llevan a cabo los pilotos más subestimados. La capitana Gianna Parker había soportado 18 meses de escepticismo por parte de los equipos de operaciones especiales conjuntos, que cuestionaban si las tácticas de precisión podían reemplazar las peleas aéreas agresivas en el combate aéreo moderno. Hoy, demostraría que el sigilo y el combate sistemático podían lograr lo que la fuerza bruta no podía. El combate sigiloso requiere paciencia, explicó Gianna al escéptico equipo SEAL. Cada objetivo debe ser eliminado sin alertar a los demás. Los sistemas del F-35 lo hacen posible si se ejecuta correctamente. Harrison negó con la cabeza. Parker, el verdadero combate aéreo no se trata de ser sigiloso. Se trata de velocidad, agresividad y una potencia de fuego abrumadora. Vas a morir intentando jugar al escondite con 18 pilotos enemigos. 3 horas después, el F-35 Lightning II de Gianna despegó de la cubierta del portaaviones con configuración furtiva completa y armamento avanzado, diseñado para la misión de superioridad aérea más desafiante jamás intentada por un solo piloto. La sección transversal del radar de su aeronave era más pequeña que una pelota de golf, lo que hacía prácticamente imposible su detección a las distancias en las que se enfrentaría a los cazas enemigos. Los avanzados sistemas de sensores podían rastrear múltiples objetivos simultáneamente, manteniendo su propia invisibilidad para los sistemas de detección enemigos. La primera formación enemiga patrullaba a 7.670 metros. 6 cazas, en combate disperso, se desplegaron, manteniendo silencio de radio mientras buscaban amenazas que nunca verían venir. El F-35 de Gianna se acercó por debajo y por detrás, utilizando las capacidades furtivas de la aeronave para posicionarse dentro del alcance de los misiles del caza enemigo que lo seguía. Sus sistemas de puntería fijaron la aeronave hostil con una precisión que garantizaba la probabilidad de abatirla al primer disparo. Fox 3, Gianna transmitió mientras su primer misil AOM-120 Ombra se alejaba de su aeronave a Mach 4. El misil cubrió la distancia al objetivo en 12 segundos. Golpeando al caza enemigo con una fuerza explosiva que lo eliminó instantáneamente. Los 5 cazas restantes de la formación continuaron su patrullaje, completamente inconscientes de que su compañero acababa de ser destruido. Gianna maniobró su F-35 para atacar al segundo objetivo, manteniendo una posición sigilosa que la mantenía invisible a los sistemas de radar enemigos. Su segundo misil eliminó a otro caza antes de que el líder de la formación se diera cuenta de que algo andaba mal. Estado de fuerte, fue la llamada por radio del líder enemigo al notar que uno de sus aviones había desaparecido de su pantalla táctica. El tercer misil de Gianna respondió a su pregunta eliminándolo antes de que pudiera emitir ninguna advertencia a las demás formaciones. Los 3 cazas restantes de la primera formación iniciaron maniobras evasivas, pero reaccionaban a una amenaza que no podían ver ni rastrear. Su cuarto y quinto misil eliminaron 2 aviones enemigos más en rápida sucesión, dejando solo un superviviente de la primera formación. Gianna posicionó su F-35 para el disparo final, asegurándose de que ningún piloto enemigo sobreviviera para informar de contacto con las fuerzas estadounidenses. El sexto misil completó la eliminación de la primera formación. 6 cazas enemigos destruidos en 90 segundos sin que ninguno de ellos los detectara ni los atacara con éxito. La aeronave que los perseguía.
La Formación 2 patrullaba a 9.600 metros, manteniendo una mayor separación que dificultaría el ataque sistemático. Pero el F-35 de Giana poseía capacidades que superaban cualquier cosa que los pilotos enemigos hubieran entrenado para contrarrestar. Ascendió a 10.600 metros y se acercó a la segunda formación desde arriba, utilizando la posición del sol para enmascarar su aproximación. Mientras sus sistemas de sigilo la hacían invisible a la detección electrónica, los cazas enemigos se concentraban en rastrear altitudes más bajas en busca de amenazas, sin imaginar jamás que la muerte se acercaba directamente desde arriba. El séptimo misil de Giana impactó al líder de la formación antes de que pudiera reaccionar. Sus misiles octavo y noveno eliminaron a 2 pilotos de ala que intentaban responder a la repentina desaparición de su líder. Los 3 cazas restantes iniciaron agresivas maniobras evasivas, pero luchaban contra un enemigo que no podían ver. Su 10º misil eliminó al 4º caza enemigo mientras el piloto aún escaneaba su radar en busca de contactos que no existían en su pantalla. El 11º misil destruyó la 5ª aeronave mientras intentaba ascender hacia lo que el piloto se creyó erróneamente que era la dirección de la amenaza. El último caza de la Formación 2 intentó huir hacia espacio aéreo amigo, pero el 12º misil de Giana lo alcanzó antes de que pudiera escapar o reportar contacto con fuerzas estadounidenses. La Formación 2 fue eliminada. 12 cazas enemigos fueron destruidos sin contraataques exitosos ni informes de inteligencia, llegando al mando enemigo. La Formación 3 era el objetivo más desafiante, compuesta por 6 pilotos experimentados que volaban las aeronaves más avanzadas del enemigo a 40.000 pies con sistemas de detección mejorados y armas de largo alcance que podrían representar una amenaza incluso para aeronaves furtivas. Giana analizó su patrón de patrulla e identificó una vulnerabilidad que le permitiría atacar a los 6 objetivos antes de que pudieran coordinar una resistencia efectiva. La formación enemiga mantenía silencio de radio, lo que significaba que eliminarlo sistemáticamente evitaría que cualquier advertencia llegara al mando enemigo. Posicionó su F-35 a 45.000 pies y comenzó su secuencia de ataque final con una precisión que determinaría si sus tácticas podrían lograr lo que la doctrina de combate aéreo convencional consideraba imposible. Su 13º misil impactó al caza que lo seguía en la Formación 3 con tal velocidad que el piloto nunca se dio cuenta de que estaba bajo ataque. El 14º misil eliminó al subjefe de la formación mientras éste se concentraba en mantener una navegación precisa. El líder de la formación detectó la pérdida de 2 aeronaves y comenzó a emitir llamadas de radio que alertarían al mando enemigo si Giana no actuaba de inmediato. Su 15º misil lo silenció permanentemente antes de que sus transmisiones pudieran comprometer la misión. Los 3 cazas restantes iniciaron maniobras de combate agresivas, buscando desesperadamente a un enemigo que no podían detectar, mientras pedían frenéticamente ayuda que nunca llegaría. Los misiles 16º y 17º de Giana eliminaron 2 aeronaves más en rápida sucesión. El último caza enemigo intentó un ascenso vertical para escapar de la amenaza invisible que había destruido sistemáticamente a todo su escuadrón. El 18º misil de Giana finalizó su vuelo y completó el combate aéreo con un solo piloto más devastador de la historia militar. 18 cazas enemigos eliminados en menos de 3 horas. 0 bajas estadounidenses. 0 informes de inteligencia enemigos. Superioridad aérea absoluta lograda mediante tácticas de sigilo que el equipo SEAL había descartado como imposibles. Control, aquí Lightning 6. Transmitió Giana mientras giraba hacia el portaaviones. Misión completada. 18 aeronaves hostiles eliminadas. Zona de inserción libre para operaciones terrestres. La frecuencia de radio permaneció en silencio durante varios segundos mientras los controladores procesaban la magnitud de lo ocurrido. Lightning 6, confirme los resultados de su combate. Llegó la respuesta atónita del control de mando a bordo. Lightning 6 confirma 18 cazas enemigos eliminados mediante tácticas de combate sigiloso. No se detectan enemigos ni se realizan contraataques. Superioridad aérea establecida para la inserción del SEAL.
El jefe maestro Harrison estaba monitoreando las comunicaciones desde la sala de reuniones del OSEAL cuando llegó el informe de Gianna. Su expresión pasó del escepticismo al asombro al darse cuenta de que las tácticas que había descartado como fantasía acababan de lograr la misión de combate aéreo más exitosa en la historia de la aviación naval. «Dios mío», murmuró Harrison al equipo SEAL reunido. «De verdad lo logró. 18 cazas eliminados sin ser detectados». El sargento Williams observó la pantalla táctica que mostraba 18 derribos confirmados atribuidos a un solo piloto de F-35. «Eso es imposible. No se puede eliminar un escuadrón enemigo entero sin que contraataquen». «Aparentemente sí se puede», respondió Harrison con creciente respeto por capacidades que había pasado meses desestimando. Parker acababa de redefinir lo que el combate aéreo puede lograr. Cuando el F-35 de Gianna aterrizó en la cubierta del portaaviones, todos en la cabina de vuelo comprendieron que habían presenciado algo sin precedentes. Su avión no mostró daños en combate porque el enemigo nunca lo había detectado ni enfrentado con éxito durante toda la misión. El informe de la misión duró 6 horas e involucró a oficiales superiores de todas las ramas de la aviación militar, quienes analizaron imágenes tácticas que demostraban capacidades que superaban los parámetros establecidos para la efectividad en combate aéreo con un solo piloto. Capitán Parker. El almirante Morrison dijo durante el informe formal, su secuencia de ataque eliminó 18 aviones enemigos sin ningún contraataque exitoso ni informes de inteligencia que llegaran al mando enemigo. Esta representa la misión de combate aéreo tácticamente más sofisticada en la historia de la aviación naval. Harrison, quien había cuestionado sus tácticas durante la planificación de la misión, se vio obligado a reconocer un rendimiento que contradecía todo lo que había supuesto sobre la efectividad en combate aéreo. «Señora», dijo Harrison con un respeto profesional que reemplazó su escepticismo anterior. «Tu enfoque sistemático logró lo que las tácticas agresivas no pudieron. Eliminaste a toda una fuerza aérea enemiga sin que se dieran cuenta de que estaban siendo atacadas». Los miembros del equipo SEAL que presenciaron los resultados de la misión brindaron testimonios que formarían parte del historial militar permanente de Gianna. Las tácticas de la capitana Parker demostraron que el sigilo y la precisión pueden lograr la superioridad aérea con mayor eficacia que el combate aéreo convencional. Williams declaró para el registro oficial. Su capacidad para eliminar múltiples formaciones sin ser detectada superó cualquier suposición sobre las capacidades de combate aéreo. En cuestión de días, la noticia del logro de Gianna se extendió por toda la Armada y generó solicitudes para su asignación a misiones que requerían los más altos niveles de sofisticación táctica y efectividad en el combate aéreo. Las tácticas que desarrolló se convirtieron en el currículo estándar para el entrenamiento de pilotos del F-35, y su misión se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de aviación de todo el mundo sobre la evolución del combate aéreo más allá de los enfoques tradicionales de combate aéreo. El almirante Morrison implementó nuevos protocolos de entrenamiento que enfatizaban las técnicas de combate sigiloso y la eliminación sistemática de objetivos por encima de las maniobras agresivas que habían caracterizado las generaciones anteriores de entrenamiento de combate aéreo. La lección más importante de la misión del capitán Parker, escribió Morrison en su informe oficial, es que la efectividad en el combate aéreo en la era furtiva requiere una sofisticación táctica que supera los enfoques tradicionales de las operaciones de caza. Gianna fue ascendida a mayor y asignada como instructora principal de tácticas avanzadas para el F-35, donde desarrolló programas de entrenamiento que prepararon a los pilotos para el tipo de combate sistemático que demostró durante la misión de eliminación de 18 cazas. Sus técnicas se convirtieron en la base de nuevas doctrinas de combate aéreo que reconocían las capacidades furtivas como ventajas revolucionarias que requerían enfoques tácticos completamente diferentes a los de las generaciones anteriores de aviones de combate. 6 meses después, cuando Harrison fue ascendido a jefe maestro y asignado al entrenamiento avanzado SEAL, su primera iniciativa fue implementar programas de entrenamiento conjunto que enseñaran al personal de operaciones especiales a trabajar eficazmente con las capacidades de los aviones furtivos. La mayor amenaza para el éxito de la misión,
declaró Harrison en los cursos de entrenamiento SEAL, no son las capacidades del enemigo. Son nuestras propias suposiciones sobre lo que es posible cuando subestimamos las personas y las tecnologías disponibles para lograr objetivos que creíamos imposibles. La mayor Gianna Parker continuó volando misiones F-35 que demostraron consistentemente la sofisticación táctica y las capacidades de sigilo que habían eliminado 18 cazas enemigos en un solo combate. Su desempeño se convirtió en el estándar con el que se medía a otros pilotos. Los operadores SEAL que cuestionaban la capacidad de las mujeres para el combate aéreo agresivo descubrieron que sus suposiciones les habían impedido reconocer a la piloto tácticamente más avanzada de la aviación naval. Su enfoque sistemático había logrado lo que las tácticas agresivas no podían: superioridad aérea absoluta sin que el enemigo se diera cuenta de que estaba siendo atacado. Años más tarde, cuando los historiadores militares analizaron los factores que contribuyeron a la efectividad del combate aéreo durante este periodo, observaron consistentemente que el desempeño revolucionario provenía de pilotos que comprendían que el avance tecnológico requería una evolución táctica más allá de los enfoques tradicionales. Los 18 derribos de Gianna en una sola misión demostraron que el arma más letal en el combate aéreo moderno no era la velocidad ni la agresividad. Era la inteligencia para utilizar capacidades avanzadas de manera que las respuestas enemigas fueran irrelevantes. A veces, las tácticas que parecen más imposibles son ejecutadas por los pilotos más subestimados. Y a veces, una sola misión puede demostrar que la excelencia en la guerra moderna requiere ir más allá de las suposiciones tradicionales sobre la efectividad en el combate. El equipo SEAL, que se había burlado de sus tácticas, aprendió que el sigilo y la precisión podían lograr lo que la fuerza bruta no podía. Y la aviación militar aprendió que el futuro pertenecía a los pilotos que podían pensar más allá de los enfoques convencionales del combate aéreo. ¿Alguna vez le han dicho que su enfoque para resolver un problema era imposible hasta que demostró que la innovación podía lograr lo que los métodos tradicionales no podían? A veces, las soluciones más efectivas provienen de personas que comprenden que las capacidades avanzadas requieren nuevas formas de pensar sobre viejos desafíos. El éxito de la misión de eliminación de 18 cazas del Gianna desencadenó una reevaluación completa de las tácticas de combate aéreo en todos los escuadrones de cazas de la Armada. A las 48 horas de su regreso al portaaviones, la almirante Morrison había reunido un grupo de trabajo de aviadores de alto rango para analizar su secuencia de combate y determinar cómo sus técnicas podrían integrarse en los procedimientos operativos estándar del F-35. La misión del capitán Parker representa un cambio de paradigma en la efectividad del combate aéreo. El almirante Morrison anunció esto durante la revisión táctica de emergencia. Ella eliminó un ala aérea enemiga completa utilizando métodos que nuestra doctrina actual ni siquiera reconoce como posibles. El grupo de trabajo incluía al jefe maestro Harrison, quien había pasado de escéptico a defensor tras presenciar resultados que contradecían todo lo que había supuesto sobre las limitaciones del combate aéreo. Señora, Harrison se dirigió a Gianna durante la sesión de análisis táctico. Su enfoque sistemático eliminó todas las variables que hacen impredecible el combate aéreo. El enemigo nunca tuvo la oportunidad de reaccionar porque nunca supo que estaba siendo atacado. El capitán Michei, comandante del ala aérea del portaaviones, revisó las imágenes del combate que mostraban precisión y sofisticación táctica, superando los parámetros establecidos para operaciones con un solo piloto. Parker, su selección de objetivos y el momento oportuno del combate eliminaron la posibilidad de coordinación o apoyo mutuo del enemigo. Cada caza fue aislado y eliminado antes de que las aeronaves adyacentes pudieran responder. El análisis reveló que el éxito de Gianna se debió a la comprensión de cómo las capacidades de sigilo del F-35 podían utilizarse como arma más allá de la simple evasión de la detección. Su enfoque sistemático del combate había convertido la invisibilidad en una ventaja táctica que invalidaba las respuestas tradicionales del combate aéreo. Los pilotos enemigos estaban entrenados para escenarios de combate aéreo convencionales, explicó Gianna durante la sesión informativa. Sus protocolos defensivos asumían que detectarían aeronaves atacantes antes de alcanzar el alcance de combate.
Cuando esta suposición resultó errónea, todo su marco táctico se derrumbó. Su misión había demostrado que las capacidades avanzadas de las aeronaves requerían avances correspondientes en el pensamiento táctico, que iban más allá de los enfoques tradicionales de combate aéreo hacia la eliminación sistemática de objetivos que aprovechaba las ventajas tecnológicas. En una semana, la Armada implementó nuevos protocolos de entrenamiento para el F-35 basados en las técnicas de Giana. Los pilotos aprendieron a abordar el combate aéreo como una eliminación sistemática de objetivos, en lugar de los enfrentamientos de maniobras tradicionales que se basaban en la velocidad y la agilidad en lugar del sigilo y la precisión. El nuevo entrenamiento enfatizaba la paciencia, el análisis de objetivos y las secuencias de combate sistemáticas que maximizaban las ventajas del sigilo y minimizaban los riesgos de detección. Los pilotos aprendieron a pensar como cazadores en lugar de guerreros, acechando formaciones enemigas y eliminando objetivos sistemáticamente en lugar de participar en combates aéreos tradicionales. La teniente Sarah Chen fue una de las primeras pilotos en completar el nuevo programa de entrenamiento. Las técnicas de la Mayor Parker cambiaron por completo mi forma de abordar el combate aéreo, informó Chen después de su primera misión utilizando tácticas de combate sigiloso. En lugar de intentar superar en maniobras a los cazas enemigos, los elimino antes de que sepan que estoy ahí. El comandante James Walls, quien inicialmente se mostró escéptico ante los enfoques de combate sistemático, se convirtió en uno de los defensores más firmes de las nuevas tácticas tras completar un entrenamiento avanzado que demostró su eficacia. El combate aéreo tradicional dependía de la habilidad del piloto y del rendimiento de la aeronave. Walls observó: el enfoque del Mayor Parker se basa en la inteligencia táctica y la ventaja tecnológica. Los resultados hablan por sí solos. La transformación se extendió más allá del entrenamiento individual de los pilotos, abarcando cambios fundamentales en las tácticas a nivel de escuadrón y la planificación de misiones. Las misiones de combate aéreo comenzaron a incorporar enfoques de combate sistemático que podían eliminar formaciones enemigas enteras sin el tradicional combate aéreo. 6 meses después de la histórica misión de Giana, los escuadrones de F-35 alcanzaban la superioridad aérea con índices de bajas y gasto de munición que superaban todos los parámetros previos de eficacia en combate. El enfoque de eliminación sistemática había demostrado ser más eficiente y menos arriesgado que los métodos tradicionales de combate aéreo. El jefe maestro Harrison, ahora asesor principal de entrenamiento táctico avanzado, implementó programas conjuntos que enseñaron a los equipos SEAL a coordinarse con las capacidades de las aeronaves furtivas que previamente habían malinterpretado. La lección más importante de la misión del Mayor Parker, según Harrison en los cursos de entrenamiento de los SEAL, es que las capacidades avanzadas nos exigen abandonar las suposiciones sobre cómo deberían funcionar las operaciones de combate y centrarnos en cómo realmente pueden funcionar. Los programas de entrenamiento conjunto demostraron que la eficacia de las operaciones especiales mejoró drásticamente cuando las fuerzas terrestres comprendieron cómo coordinarse con el apoyo aéreo sistemático en lugar del apoyo aéreo cercano tradicional que dependía en respuesta inmediata a solicitudes de asistencia. Los equipos SEAL aprendieron a planificar operaciones que incorporaban el establecimiento sistemático de la superioridad aérea antes de la inserción terrestre, en lugar de solicitar apoyo aéreo de forma reactiva cuando las situaciones se desarrollaban fuera de su control. El sargento Williams, quien había cuestionado las tácticas de Giana durante la planificación de la misión, se convirtió en instructor de operaciones conjuntas que enfatizaban la coordinación entre las fuerzas terrestres y el apoyo aéreo sistemático. La Mayor Parker nos enseñó que los aviones furtivos pueden eliminar las amenazas incluso antes de que las fuerzas terrestres las encuentren, explicó Williams a los aspirantes SEAL. En lugar de abrirnos paso luchando contra la resistencia enemiga, podemos llegar a entornos donde la resistencia ya ha sido eliminada sistemáticamente. Las innovaciones tácticas se extendieron por las fuerzas de la OTAN a medida que los observadores militares internacionales solicitaban entrenamiento y técnicas de combate sistemático que habían demostrado su eficacia en operaciones de combate reales. La Mayor Giana Parker fue asignada al Centro de Desarrollo Táctico Conjunto de la OTAN,
donde creó programas de entrenamiento que preparaban a los pilotos de las naciones aliadas para utilizar las capacidades furtivas para la eliminación sistemática de objetivos en lugar de los enfoques tradicionales de combate aéreo. Sus técnicas se convirtieron en un currículo estándar en las Fuerzas Armadas de todo el mundo, con estudiantes internacionales que viajaban para aprender métodos que habían redefinido la eficacia del combate aéreo en la era del sigilo. El principio más importante, les decía Giana a los estudiantes internacionales, es comprender que la tecnología avanzada requiere evolución táctica. Las capacidades furtivas hacen obsoletos los enfoques tradicionales de combate aéreo, pero solo si los pilotos aprenden a pensar sistemáticamente en lugar de reactivamente. El enfoque de combate sistemático demostró ser igualmente eficaz contra diferentes tipos de amenazas aéreas. Los pilotos del F-35 entrenados en las técnicas de Giana eliminaron con éxito formaciones de helicópteros enemigos, aviones de transporte e incluso sistemas aéreos no tripulados, utilizando métodos que impidieron que las fuerzas enemigas coordinaran respuestas efectivas. 2 años después de su misión con 18 cazas, la coronel Giana Parker fue asignada a la jefatura de la División de Desarrollo de Combate Aéreo Futuro del Pentágono, donde continuó desarrollando enfoques tácticos que maximizan las ventajas tecnológicas disponibles a través de sistemas aéreos avanzados. Su división creó programas de simulación que entrenaron a los pilotos para enfrentarse simultáneamente a múltiples formaciones enemigas mediante técnicas de eliminación sistemática que permitían despejar zonas de combate aéreo completas sin necesidad de combate aéreo tradicional. Las simulaciones de entrenamiento incorporaron respuestas enemigas realistas e inteligencia artificial adaptativa que obligaron a los pilotos a desarrollar flexibilidad táctica, manteniendo enfoques sistemáticos para la eliminación de objetivos. El combate aéreo en la era furtiva requiere planificar con antelación. Giana explicó a los pilotos que completaban el entrenamiento avanzado. El combate aéreo tradicional es reactivo. Se responde a las acciones del enemigo. El combate sistemático es proactivo. Eliminas las opciones del enemigo antes de que pueda ejercerlas. Su filosofía táctica se convirtió en la base del entrenamiento de combate aéreo de nueva generación, que preparaba a los pilotos para escenarios de guerra donde las capacidades de sigilo proporcionaban ventajas decisivas sobre las características de rendimiento de las aeronaves tradicionales. La jefa maestra Harrison, ahora al mando de la Guerra Especial Naval, implementó políticas que integraron el apoyo aéreo sistemático en la planificación de todas las operaciones especiales, reconociendo que las capacidades de sigilo podían eliminar la resistencia antes de que las fuerzas terrestres la encontraran. La lección que aprendimos del coronel Parker, explicó Harrison a los altos mandos del OSEAL, es que las capacidades avanzadas nos exigen replantearnos los supuestos fundamentales sobre el funcionamiento de las operaciones militares. Estábamos planificando para el combate cuando deberíamos haber planificado su eliminación sistemática antes de que ocurriera. La integración del apoyo aéreo sistemático en las operaciones especiales redujo las tasas de bajas y la duración de las misiones, a la vez que aumentó las tasas de éxito en todas las categorías de operaciones SEAL. Las fuerzas terrestres aprendieron a coordinarse con el apoyo aéreo, eliminando las amenazas sistemáticamente en lugar de reactivamente. 5 años después de su histórica misión, la general de brigada Giana Parker recibió la Cruz de Vuelo Distinguido por las innovaciones tácticas que cambiaron radicalmente la efectividad del combate aéreo en todo el ejército estadounidense y las fuerzas aliadas en todo el mundo. Durante la ceremonia de entrega de premios, el almirante Morrison, ahora como jefe de operaciones navales, reflexionó sobre la transformación que comenzó con el enfoque sistemático de una piloto para una misión imposible. El logro de la general Parker no fue solo eliminar 18 cazas enemigos. Morrison observó que demostraba que la innovación táctica podía multiplicar la efectividad de la tecnología avanzada más allá de lo imaginable. A la ceremonia asistieron pilotos de 12 países diferentes que habían completado el entrenamiento y las técnicas de combate sistemático cuyo origen se remonta a la misión de eliminación de 18 cazas de Giana. Harrison, ahora asesor principal del Estado Mayor Conjunto,
Ofreció las palabras finales que resumieron la transformación que comenzó con el escepticismo sobre las capacidades de los pilotos y evolucionó hacia el reconocimiento de que la innovación podía surgir de cualquiera dispuesto a pensar más allá de las limitaciones tradicionales. La general Parker nos enseñó que la suposición más peligrosa en las operaciones militares es creer que los métodos actuales representan los límites de lo posible. Harrison afirmó que su disposición a pensar sistemáticamente en lugar de tradicionalmente cambió, no solo el combate aéreo, sino también nuestra comprensión de cómo las capacidades avanzadas pueden convertirse en armas mediante la innovación táctica. La historia de la misión de Giana se convirtió en algo más que un logro récord en combate aéreo. Se convirtió en evidencia que el avance tecnológico requería una evolución táctica correspondiente y que las innovaciones más significativas a menudo provenían de personas dispuestas a abordar problemas conocidos con métodos completamente nuevos. 10 años después de su histórica misión de eliminación de 18 cazas, la general Giana Parker fue seleccionada como la primera directora del recién creado Centro Global de Innovación en Combate Aéreo, una instalación internacional conjunta responsable del desarrollo de enfoques tácticos de próxima generación para operaciones con aeronaves furtivas en naciones aliadas. El centro reunió a pilotos, tácticos e ingenieros de 17 países para estudiar técnicas de combate sistemático y desarrollar programas de entrenamiento adaptables a diferentes plataformas aéreas en entornos operativos. Su primera gran iniciativa fue la creación de la Simulación Avanzada de Combate Sigiloso, un sistema de entrenamiento de realidad virtual que permitía a los pilotos practicar técnicas de combate sistemático contra formaciones enemigas con inteligencia artificial que adaptaban sus tácticas en tiempo real a enfoques de eliminación contraestática. El mayor desafío en el entrenamiento de combate sistemático, explicó Giana a funcionarios de defensa internacionales, es que las fuerzas enemigas también están evolucionando sus tácticas para contrarrestar las ventajas del sigilo. Nuestro entrenamiento debe preparar a los pilotos para adversarios que comprenden el funcionamiento de las aeronaves furtivas y han desarrollado contramedidas. El sistema de simulación incorporó algoritmos de aprendizaje automático que analizaron el rendimiento del piloto y ajustaron. El comportamiento del enemigo crea escenarios cada vez más desafiantes que obligan a la innovación táctica en lugar de la ejecución repetitiva de técnicas establecidas. La teniente coronel Chen, ahora subdirectora del Centro de Innovación, se había convertido en una de las principales expertas mundiales en tácticas de combate sistemático gracias a su trabajo en el desarrollo de protocolos de entrenamiento que preparaban a los pilotos para múltiples amenazas complejas. La misión original del general Parker eliminó a 18 cazas porque el enemigo no estaba preparado para un combate sistemático, observó Chen durante una sesión informativa para los líderes de la OTAN. Los adversarios actuales han estudiado esa misión y desarrollado tácticas específicamente diseñadas para contrarrestar las ventajas del sigilo. La investigación del Centro de Innovación reveló que las fuerzas enemigas habían comenzado a implementar protocolos de comunicación distribuidos, sistemas automatizados de detección de amenazas y coordinación de respuesta rápida que podrían neutralizar las ventajas sorpresa que hicieron efectivo el combate sistemático. La evolución es constante en la tecnología militar, declaró Giana a la delegación internacional reunida. Nuestras técnicas de combate sistemático tuvieron éxito porque explotaron las suposiciones del enemigo sobre el combate aéreo. A medida que esas suposiciones cambian, nuestras técnicas deben evolucionar en consecuencia. El segundo gran proyecto del centro consistió en desarrollar tácticas híbridas que combinaran enfoques de sigilo sistemático con técnicas de combate aéreo convencionales para escenarios donde la invisibilidad completa no era posible. Mantenida durante todo el combate. Estos enfoques híbridos enseñaron a los pilotos a realizar una transición fluida entre la eliminación furtiva y el combate aéreo tradicional cuando las situaciones tácticas requerían adaptabilidad en lugar de una ejecución puramente sistemática. El jefe maestro Harrison, ahora asesor principal del secretario de Defensa, visitó el Centro de Innovación para observar los programas de entrenamiento que habían evolucionado desde su escepticismo inicial sobre las capacidades de los pilotos hasta el reconocimiento de que la innovación táctica representaba el futuro de la eficacia militar.
La contribución de la general Parker a la aviación militar va mucho más allá de sus logros individuales. Harrison reflexionó durante su visita a las instalaciones. Demostró que cuestionar las suposiciones tradicionales sobre la capacidad y las tácticas podía multiplicar la eficacia más allá de lo imaginado. La investigación del centro había identificado principios que se extendían más allá del combate aéreo a otros ámbitos de la operación militar. Los enfoques sistemáticos para la guerra naval, las operaciones terrestres y la guerra cibernética se habían beneficiado de las innovaciones tácticas que surgieron de la misión de 18 cazas de Giana. El almirante Morrison, ahora jefe del Estado Mayor Conjunto, implementó políticas que exigían a todas las ramas militares establecer centros de innovación centrados en el desarrollo de enfoques sistemáticos para los desafíos operativos tradicionales. La lección de la carrera de la general Parker, Morrison la escribió en su guía estratégica. Para el liderazgo militar, es que el avance tecnológico sin evolución táctica representa un potencial desperdiciado. La innovación requiere personas que estén dispuestas a pensar más allá de las limitaciones establecidas. El Centro Global de Innovación en Combate Aéreo se convirtió en el modelo para instalaciones similares en todas las naciones aliadas y los países solicitaron ayuda para desarrollar sus propias capacidades de participación sistemática y programas de entrenamiento. Los estudiantes internacionales que completaron su capacitación en el centro regresaron a sus países de origen como instructores que difundieron técnicas de participación sistemática en las comunidades de aviación militar global. 5 años después del establecimiento del CENT, los enfoques de enfrentamiento sistemático se habían adaptado con éxito a la guerra naval con los comandantes de submarinos utilizando principios de sigilo para eliminar grupos enteros de superficie enemigos sin ser detectados. Las fuerzas terrestres habían desarrollado enfoques sistemáticos para la guerra urbana que utilizaban vigilancia avanzada y armas de precisión para eliminar amenazas sistemáticamente en lugar de participar en combates de infantería tradicionales. Incluso la guerra cibernética había incorporado principios sistemáticos con equipos de operaciones de red que desarrollaban enfoques que podían eliminar sistemáticamente la infraestructura digital enemiga sin ser detectados hasta que redes de comunicación enemigas enteras se hubieran visto comprometidas. El legado más importante de la misión del general Parker reflejado por el coronel Williams durante la celebración del 10º aniversario del centro no son los 18 combatientes que ella eliminó. Es el reconocimiento de que la innovación en las operaciones militares requiere individuos que están dispuestos a desafiar las suposiciones sobre lo que es posible. A la celebración del aniversario asistieron pilotos de 34 países que habían completado un entrenamiento de combate sistemático en representación de una comunidad global de profesionales militares que entendieron que la innovación táctica podría multiplicar la efectividad de la tecnología avanzada. Durante su discurso de apertura, la general Parker reflexionó sobre la transformación que había comenzado con el escepticismo del equipo SEAL sobre sus tácticas del F-35 y evolucionó hacia el reconocimiento internacional de que el pensamiento sistemático podría revolucionar la eficacia militar en todos los ámbitos de operación. La innovación en las operaciones militares no proviene únicamente de la tecnología, dijo a la audiencia internacional reunida. Proviene de personas que están dispuestas a cuestionar los supuestos tradicionales y desarrollar nuevos enfoques para desafíos familiares. El Centro Global de Innovación en Combate Aéreo continuó desarrollando enfoques tácticos que prepararon a las fuerzas militares para conflictos donde los métodos tradicionales resultarían inadecuados contra adversarios que poseían tecnología avanzada y tácticas adaptativas. Su trabajo había demostrado que las innovaciones militares más importantes a menudo procedían de personas que combinaban tecnología avanzada con un pensamiento táctico que iba más allá de los enfoques convencionales hacia los desafíos operativos. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.